últimos días, un episodio de Diplomacia por Carta volvió a poner sobre la mesa un problema central para la política contemporánea: cómo interpretar un discurso cuando el mensaje parece escrito para el espectáculo. Siguiendo los reportes internacionales, Trump envió al primer ministro noruego un mensaje en el que mezcla una queja personal: no haber recibido el Nobel de la Paz, con una exigencia geopolítica: reclamar el control completo y total de Groenlandia. El detalle incómodo es que el Nobel lo decide un comité independiente, no el jefe de gobierno, y aún así el señalamiento funciona. Produce titulares, obliga aliados a responder y reordena la conversación pública. Ese es el material que discutiremos hoy. Los discursos políticos, cada vez más estridentes y disruptivos, operan con una lógica de culto a la persona, el líder como marca, como algoritmo, como protagonista que domina el ciclo informativo. Frente a un comunicado así, se abren tres lecturas. ¿Es un acto de voluntad individual usando aparatos estatales como megáfono? ¿Es una maniobra reflectante para desviar la atención y controlar la agenda? ¿O es un error de cálculo que revela improvisación y desprecio por las reglas diplomáticas? En este episodio proponemos un método para no quedar atrapados entre el cinismo y la ingenuidad. Vamos a separar performance y política pública, a identificar a quién se le habla realmente, bases internas, rivales, aliados, mercados, y a rastrear qué efectos deja el ruido: decisiones, incentivos, alianzas y percepciones de legitimidad. Porque hoy entender la retórica ya no es un lujo académico, es una herramienta de orientación en un mundo donde, a veces, la frase más escandalosa termina produciendo consecuencias reales. Si una frase mueve mercados o fronteras, analizar el lenguaje es analizar el poder aquí y ahora sin pausa. Pues eso es lo que nos atrae ahora, querido Tello. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bien, por este segundo capítulo del podcast, primera temporada. Y yo te puedo decir que me encuentro con indigestión mental de los últimos 3 días, solamente revisar en X o en Instagram una cantidad gigantesca de discursos mediáticos y principalmente de las últimas actualizaciones que están ocurriendo en Davos con las declaraciones de Trump, Emmanuel Macron y otros presidentes y líderes mundiales, que a mi parecer siguen la misma retórica y que son cómplices tanto la extrema derecha como estos gobiernos mundiales de lo que está ocurriendo actualmente con la economía, con la guerra, con el genocidio en Gaza, con otros aspectos políticos que estamos viviendo ahora en esta crisis mundial. Dices X y pienso cómo te gusta torturarte. No, yo, fíjate que, bueno, no soy para quien decirte algo. Yo, sí, últimamente he estado mucho en threads. Vaya, en este punto ya son lo mismo, pero sí. En un principio cuando empezaba me acuerdo que todavía era como el mar de la calma. Era principalmente migración de banda que estaba en Instagram, en Facebook, y que, bueno, si tú comparas cómo es la banda de estas redes con la banda cómo es en X, no, tú sabes que allá están acostumbrados a tirarse con todo. Es una guerra, o sea, la gente se está destripando ahí. Sí. Y creo que hasta cierto punto es más que un reflejo, creo que es un muy buen megáfono para comprender la retórica política tan explícita. O sea, que nos causa indigestión. Sí. O sea, ¿qué cosas has visto? Bueno, yo me puse a revisar unas cosas, pero pues estaría bueno como recapitular un poquito, ¿no? Ahora me parece peculiar que hay una gran diversidad de análisis políticos en redes sociales, principalmente en X, tratando de explicar qué es lo que significó, qué es lo que no dijo, qué es lo que dijo ciertos discursos ahora en esta reunión mundial, ¿no? Y especialmente de Trump. Ahora hay una supuesta como negociación respecto a la venta de Groenlandia, y esto pues se cree porque Trump dijo o insinuó ciertas negociaciones detrás de la mesa con el gobierno de Dinamarca, por ejemplo, ¿no? O después hay otras declaraciones, por ejemplo, la de Macron y la que mencionamos en el podcast la semana pasada, que para que Europa sea libre tiene que dar miedo, ¿no? Y entonces, ¿eso qué implica en términos, como dices, de política pública o en términos reales? Eso significa un rearme militar, eso significa una nueva conflagración bélica, etcétera. Y a mí me parece que es interesante tratar de analizar lo que está ocurriendo hoy con los medios de comunicación y con estos líderes mundiales y con la extrema derecha principalmente, porque algunas cuestiones
algunas cosas pueden parecer metáfora, otras pueden ser irreales, otras pueden ser los delirios de ciertos individuos, pero otras pueden ser muy reales, más allá del discurso. ¿O qué implica creer en esos discursos o el tratar de entender esas lógicas de los discursos de este tipo de personas, ¿no? Sí, ya lo platicaba en la introducción, pero un poco desconcertante pues este intercambio de mensajes que se da de manera informal. Bueno, sí. Estados Unidos lo inicia de manera informal con un poco este reclamo que le hace al gobierno de Noruega, pero Noruega decide exponer los mensajes porque esto se dio no era nada oficial. Esta queja que pone Estados Unidos sobre, pues, ¿por qué ellos deberían de preocuparse por la paz y no reciben un Nobel de la Paz? Sí. No, y es brutal. Tú piensas que es comedia, pero la carta que le envía al primer ministro de Dinamarca, Trump, acusándolo del Nobel de la Paz, es un cinismo que, bueno, puede parecer que lo hizo una IA, ¿no? O que fue una especie de thread falso en X, pero no. No, es tan real. Sí, ajá. Bueno, Noruega. Porque justamente el tema con Dinamarca ahorita está tenso en el aspecto de Groenlandia. Pero justo ahorita hay una especie de cohesión escandinava justamente por hacer un frente común a lo que ahora representa pues un nuevo reorden y un nuevo reajuste internacional en la política, que es pues Estados Unidos parece ser que ya no es nuestro aliado de toda la vida, y por eso tú veías las recientes gran parte de pues, lo que se está discutiendo en Davos es una Europa unida, pero principalmente una Europa independiente. A mí me parece, y como lo explicamos en el podcast la semana pasada, que estamos regresando a un periodo en el siglo XIX, como una especie de caricatura de la historia, en que los imperios europeos se encontraban por un lado defendiendo su hemisferio y los Estados Unidos se encontraban en su otro hemisferio defendiendo América. Uh-huh. Y en ese momento no existían aliados, no existía derecho internacional. Lo único que existía en ese momento era lo que conocíamos como el concierto europeo, que eran reglas implícitas entre los imperios y los estados durante las guerras, durante las invasiones en que se permitían ciertas zonas de influencia, y que al mismo tiempo era una retórica desencarnada y realmente imperialista. Y hay una excepción que me parece interesante. Antes, por ejemplo, si uno lee, y lo discutimos igual en el podcast la semana pasada, la doctrina Monroe o el Destino Manifiesto, que son los pilares de la política exterior americana en defender su zona de influencia, en especial América Latina, se da cuenta que en esas doctrinas existían principios, había moral, había un sentido de progreso, había un sentido civilizatorio. Aunque sabemos que esos proyectos al final eran puramente imperialistas, pero había una especie como de aura que los escondía y que no permitía ver su pura realidad, ¿no? Eran diplomáticos en ese aspecto. Pero ahora nos encontramos en que la doctrina de Monroe y las declaraciones de Trump en Davos esta semana son pura y explícitamente duras. O sea, nosotros no nos dirigimos por morales, por principios o por sentimientos de libertad, de democracia y de seguridad internacional, sino que nos defendemos por nuestros propios intereses frente a los imperios europeos. Estamos regresando a ese periodo y me parece interesante. Sí, justamente otro de los recientes comunicados y posicionamientos en Davos, pues es justo el del primer ministro de Canadá, Mark, se me olvida siempre su apellido, pero lo que justamente llamaba en los últimos días era a una unión entre los terceros países, con el fin de hacer un frente común también a lo que él ya denomina es la fractura uh-huh. del sistema geopolítico de normas, sino pues simplemente integrarnos a un nuevo reordenamiento donde
pues la política es una política de fuerza. ¿Y cómo se resiste a una política de fuerza cuando tienes grandes potencias como Estados Unidos, como China, y bueno, en el sentido de Rusia, pues que todavía es una gran potencia militar, tal vez ya no tanto económica, pero sí militar? Entonces, ¿cuál es el posicionamiento frente a eso? Pues entre los países que tenemos desventaja, hay que unirnos y hay que también hacer un cuerpo común, como que es justo la idea en la que surge el paneuropeísmo. Hay que, por un lado, crear un frente que le haga, que ayude a hacer un contrapeso contra las grandes fuerzas, pero también que nos ayude a calmar las diferencias internas, como en ese momento, pues, una Europa dividida y carcomida por las guerras. Esa es la pregunta fundamental. Si realmente la Unión Europea está lista para enfrentarse a los Estados Unidos o para crear su especie de zona de influencia. Y a mí me parece que no. Porque por un lado tienes todavía ese sentimiento post-Brexit de alguna extrema derecha que quiere hacer colapsar la Unión Europea. Y por el otro lado tienes a una izquierda combativa que no es que no sea anti-Unión Europea, es que es anti-atlantista, es anti-OTAN, anti-militarista, anti estos gobiernos que la única respuesta que tienen para enfrentarse a los Estados Unidos es el rearme militar. Cuando en lo que deberían estar discutiendo es cómo luchar por el bienestar social, cómo luchar por el gasto público, cómo luchar por un mercado común que sea positivo para la clase trabajadora, y no estás viendo eso. Tanto los gobiernos de centro como los gobiernos de extrema derecha que ahora tienes en Europa. A mí me parece que Europa está en un momento tan crítico que en un acto desesperado, el buscar por China o el buscar una alianza con los países del tercer mundo es desesperado. Es muy desesperado con lo que está ocurriendo. Y también eso es producto, a mí podría decir también, de una confusión al interior de la burguesía europea o de los capitalistas europeos de escoger un bando, ¿no? Justo... Al final, ¿por qué escoges un bando? Si estamos pensando en la nueva geopolítica, nuevamente regresando a estos términos de fuerza, pues al final escoges el grupo que te permita sobrevivir en última instancia. Y creo que eso es muy coherente con todos los mensajes que... De corte tan agresivo. Así es como al menos yo entiendo toda esta retórica aparentemente irracional que publica el equipo de difusión de Estados Unidos, de Trump. Lo que parece ser, claro, porque ¿qué es lo que entendemos como irracional? Y es que escucho todos estos mensajes que hablan de que no, es que Trump es un estúpido, está llevando su política y a Estados Unidos por la borda, es justamente el fin de los imperios y por eso vemos este arrebato. Y claro, lo vemos de esta forma porque nos genera, no nos hace sentido, ya que nosotros venimos de una tradición política de orden, de una tradición política de estructura, de una tecnocracia, donde los científicos, los economistas, toda la gente de alto nivel buscaba dar un ordenamiento y buscaba generar incluso la misma idea de cómo se hace la política y la democracia, que no es únicamente más que un mero ejercicio de representación ciudadana. ¿Por qué? Porque, o sea, tú tienes a las personas verdaderamente involucrándose en la política. La verdad es de que no, ellos simplemente, el ciudadano común, cuando funge su participación democrática en un estado es simplemente por el acto de representación en las boletas, en las urnas. Pero todavía hay esta idea de que son los más capacitados, los más técnicos quienes deben de estar en las altas esferas de la administración y la representación pública. O ahora los hombres de negocios. Pero es el tema, que ahora estamos viendo una ruptura con ese esquema, porque ese era el anterior esquema de orden. Ahora ya no es un esquema donde la negociación prima una negociación donde haya al menos una especie de contención donde todas las partes involucradas más o menos alcancen sus objetivos, ¿no? Ahora ya son juegos de suma cero porque son juegos de fuerza donde únicamente es la parte con más fichas es la que busca
participar y obtener la mayor cantidad de ganancias. Sí. Y la parte más, pues, más vulnerable a esas negociaciones desiguales, pues no le queda de otra más que ver. Yo creo que estamos en este momento, como lo explicas, en que la palabra cooperación ya no existe. La palabra acuerdos multilaterales, organismos no gubernamentales en donde cooperan todas las partes, ya no existen. Y hay que entender eso, ¿no? Desde las relaciones internacionales, desde la política mundial contemporánea. Y en ese aspecto, a mí me parece que Europa está viviendo las consecuencias de esa situación. Porque, mira, hay que regresar al principio del problema para entender lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué Europa dependió mucho tanto tiempo de Estados Unidos y ahora está tratando de emanciparse militarmente? Porque es la única respuesta que tiene desde la extrema derecha, que a mí me parece burda, de ellos. Y uno recordará que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos grandes fuerzas políticas y estatales. Por un lado tienes a la Unión Soviética con los países de Europa del Este, que se transformaron en estados socialistas producto de la movilización de trabajadores, de revoluciones, etcétera, que implantaron ahí estados obreros, como lo conocemos desde la ciencia política. Y después tienes a Occidente o el mundo capitalista, ¿no? Que está representado por todos esos estados que fueron financiados por Estados Unidos con un solo propósito, que era defenderse frente a la amenaza roja, defenderse frente a los comunistas que estaban adquiriendo posiciones en Europa del Este. Entonces, los Estados Unidos tienen un plan para evitar la expansión de los soviéticos en su esfera de influencia o en Europa occidental, que es la realización del Plan Marshall, ¿no? Que es financiar la reindustrialización de Europa, financiar el estado de bienestar europeo, que era el estado keynesiano que garantizaba derechos para trabajadores, con el único motivo de que los trabajadores no se levantasen contra los gobiernos de la posguerra mundial, y fundaran nuevas repúblicas soviéticas o fundaran nuevos estados socialistas, ¿no? El principal motor por el cual Estados Unidos apoyó a Europa por la mitad de un siglo y por el siglo XXI fue frente al temor de la amenaza roja, ¿no? Uh-huh. Llegan los 90, colapsa la Unión Soviética, se cae el bloque socialista, se pierde lo que normalmente conocemos en la ciencia política como el socialismo realmente existente, ese sueño que ambicionaba la izquierda revolucionaria, o incluso ciertos sectores de la izquierda stalinista, pero eso es otro tema. Y de repente ya no existe ese temor. Y vemos la crisis de 2008 financiera, viene la crisis post-pandemia. De repente vemos a una Europa parasitaria de los Estados Unidos y de su financiamiento, en donde a mí me parece muy lógico, producto del capitalismo americano y producto de la política de Trump, en que no es necesario seguir financiando a Europa o seguir teniendo a Europa como aliados cuando ya no existe ese temor. Ahora es China, ¿no? Pero es otro actor con nuevas características. Sí, y aquí justamente entra todo este panorama de supervivencias, de competencias, porque al final la amenaza, y esto es pensándolo desde cómo ven los principales asientos hegemónicos este reordenamiento del mundo, al ver que sí, ya no está la amenaza roja, pero ahora es la amenaza china y bueno, la amenaza rusa en el campo militar. Sí. Y principalmente ver que hay una nueva amenaza, la amenaza musulmana, bueno, la amenaza islámica, ¿no? Justo en este tema de un desplazamiento interno de las inversiones, de toda la estructura de producción, esta desindustrialización europea, yo creo que a ellos los deja en una posición complicada, sí, que tienen que repensar cómo se va a dar esta dinámica de unión. Y yo creo que por eso es que surgen estos discursos también tan estridentes que nos puede parecer, porque bueno, rompen con este pacto diplomático de la negociación, con la de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o estos discursos de la AfD alemana, que al final lo que remarcan es esto que también apuntan desde la izquierda. Europa está siendo comida por los gigantes externos y nosotros ya no tenemos este mismo potencial independiente desde hace décadas. Entonces, ¿por qué estamos en esta situación de vulnerabilidad frente a Estados Unidos? Pues porque nosotros nunca nos replanteamos una verdadera independencia
principalmente militar. Y pues en el tema de una... o sea, de cómo nos mantenemos en el mismo, en las mismas jerarquías de productividad. Bueno, pues es porque enviamos todas nuestras fábricas a China, ¿no? Para que produjeran barato. Sí. Y al final, pues es eso, quisieron jugar quisieron entrar a la carrera del capitalismo yendo a producir más barato a otros países, y pues resulta que esos otros países tenían capacidad para reproducir su misma tecnología y empezar a producir más barato ellos, ¿no? Y eso ya no les gusta, ya no les gusta el capitalismo. Ahora podríamos preguntarnos el tema de las inversiones y el tema de un país hegemónico que tiene recursos financieros para invertir y para acumular ganancias. Es un país que tiene capacidades productivas. Uh-huh. En este caso, en los últimos 30 años hemos visto que China se ha vuelto en un país con mayores capacidades productivas que Estados Unidos o que Europa o que otras regiones del mundo. Y cabría preguntarnos que en esta posición de ventajas productivas, si China y el Partido Comunista Chino estarían dispuestos a crear acuerdos, cooperación multilateral en otros países como el europeo o como Canadá ahora que se trata de defender a Trump con el acuerdo con China, en que si China realmente le interesa que esos países tengan capacidades productivas, y yo digo que no. Y no es porque los chinos sean malvados o no es porque no sea la política del Partido Comunista Chino, sino que es por la propia dinámica del capitalismo. Uh-huh. Decía Sherlock Holmes que si uno quiere descubrir el misterio de algo, tiene que seguir el dinero. Y el dinero y las rutas comerciales que ahora se enmarcan en este momento hacia China demuestran esto. Otra discusión es muy aparte, y tanto en la ciencia social como en la izquierda ha quedado esta pregunta de si China es imperialista o no, si China es capitalista o no. Bueno, yo digo que más allá de lo que diga o lo que no diga Xi Jinping o lo que no diga China, hay que ver realmente cómo actúa China dentro de una economía capitalista. Y las reglas del mercado, si lo quieren ver si desde el aspecto liberal, o las reglas del sistema económico capitalista desde el marxismo, demuestran esto, que no es lo que diga tal o cual individuo, no es lo que diga tal o cual estado, sino es que cómo actúan bajo el capitalismo, ¿no? Y en ese aspecto, a mí me parece interesante lo que estabas comentando, porque es ahora muy interesante cómo se estructura el discurso de la extrema derecha frente a la crisis, porque es lo que estábamos comentando. Antes en Europa, en el siglo XX, existía la segunda mitad del siglo XX, existía un enemigo común, una amenaza común, ¿no? Que era el comunismo, una amenaza real, como movimiento o como Estado, etcétera. Pero después llegan los 90s, colapsa la Unión Soviética, ya no tienes un enemigo al cual enfrentar. Y de hecho, ese enemigo en el siglo XX, el comunismo, era muy ventajoso para que el capitalismo americano pudiera crecer. Ya no lo tienes, y ahora tienes una extrema derecha que sale del establishment buscando un nuevo enemigo para justificar sus guerras, para justificar sus acuerdos comerciales, sus sanciones arancelarias, sus genocidios, etcétera, que es la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los inmigrantes musulmanes, la lucha contra las feministas, la lucha contra la izquierda progresista o la izquierda woke desde el discurso de Trump, etcétera, ¿no? Entonces ya empiezas a enmarcar ese nuevo discurso de la extrema derecha en estas nuevas narrativas hoy que existen, ¿no? Que tú podías pensar que estaban fuera del establishment y que solamente las veías en Fox News cuando Trump hablaba, pero no. Ahora las estás viendo en foros internacionales como Davos, ¿no? La extrema derecha tomando la posición narrativa de esos espacios. Sí, y justo ahorita pensando en hacia dónde apunta el camino del dinero. Bueno, Mark Carney, que es el primer ministro canadiense, es que también está Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN. Sí. Que por cierto también se dieron unas declaraciones de su parte donde buscaba quitarle un poco de presión y buscaba generar ese acuerdo y esa mediación entre Trump y la Unión Europea. Pero bueno, es algo interesante que igual y luego lo podemos platicar. Pero justamente lo que había acordado Mark Carney en los últimos días fue una disminución a los aranceles de los aranceles hacia China. Justo en esta celebración de los acuerdos bilaterales y de comercio, donde pues se busca mejorar la relación
económica con ellos, en la medida de que pues, Estados Unidos los está castigando desde el sur, y de estas reiteradas publicaciones en su red de Truth Social Media, donde lo pinta a Canadá en un mapa perteneciendo a esta esfera de control estadounidense, ¿no? Y lo pone con los colores de la banderita junto con Groenlandia. Entonces es claro, es un tema de acuerdos económicos, pero también tiene que ver con esta política defensiva que México ha llevado desde muchas décadas, porque yo creo que si un país tiene mucha experiencia tratando con una política agresiva de Estados Unidos es México. Esto que el mundo vive con Trump es algo que México ha vivido con todos los presidentes de Estados Unidos. Realmente, esta agresividad, este ordenamiento, este recuerdo de país como patio trasero, ese siempre así, o sea, si un país siempre ha vivido con esa condición, así ha sido México, ¿no? No importa si fue el gobierno de Obama, el gobierno de Biden, el gobierno de Bush, así siempre ha sido la relación con México. Ha sido una relación dura y ha sido una relación de disciplina, donde nos han disciplinado a nosotros. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿por qué realmente nunca cortamos del todo, pues, acuerdos con Rusia? ¿Por qué siempre nos tratamos de mantener cercanos con otros países? Porque nosotros sabemos que en cualquier momento Estados Unidos nos puede castigar cuando quiera. Entonces, es importante tener estos acuerdos multilaterales. Bueno, aunque pues también en la realidad somos altamente dependientes en materia económica. Pero creo que ese discurso de ir buscando distintos flujos y ir buscando alianzas en un mundo donde si estás solo te come el más grande, pues es una reacción que vamos a ver en más países definitivamente. No solo México. A mí me parece que toda Latinoamérica ha vivido esta situación por 2 siglos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De temor o de tratar de actuar de forma independiente frente a los Estados Unidos. Y me parece curioso que ahora es una especie de boomerang que está regresando a Europa. Nos tocó a nosotros vivir ese temor. Ahora le toca a Europa vivir ese temor. Y ahora le toca a Europa enfrentarse a esta política imperialista tan agresiva en Estados Unidos. Y no solamente a Europa, sino también en la situación de Medio Oriente, me parece obsceno, muy obsceno, que por ejemplo, hoy acaban de publicar una foto del foro de Davos, en donde se presenta el nuevo plan de reconstrucción de Gaza, la nueva Gaza. Y parece un plan de hostelería, demostrando cómo vamos a reconstruir la sociedad de Gaza o la sociedad palestina a través de los financiamiento de resorts y de nuevos proyectos capitalistas en la franja. Después de un genocidio, después de vivir un genocidio de magnitudes estratosféricas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el cinismo de Davos está desenmascarando la actitud visceral y real del capitalismo, tal como es en este periodo. Estábamos platicando eso fuera de grabaciones. Tal vez habría sido cuando fuimos a cotorrear por algún bar o quién sabe, pero bueno, que antes, en la época neoliberal, a mí me parece que era una época mucho más amable. Y de hecho, creo que era una época mejor, digo, no mejor en el aspecto económico, ni en el aspecto social, ni en el político, pero mejor en el aspecto de narrativas. Porque antes existía una especie de capitalismo con rostro humano liberal, ¿no? Vamos a invadir Irak porque vamos a buscar democracia. Vamos a hacer un golpe de Estado en Nicaragua porque vamos a buscar democracia. Vamos a reconstruir Irak porque queremos acuerdos de cooperación multilateral. Ahora estamos viendo una política desencarnada en donde no te dicen que van a buscar democracia o que van a buscar paz o seguridad para el sistema internacional. Estás viendo que la reconstrucción de Gaza es para los intereses de los Estados Unidos, no para los intereses de los palestinos, no para los intereses de las miles de personas que fueron ejecutadas durante el genocidio. No, es por y para el capitalismo. Yo creo que no estoy de acuerdo definitivamente. Yo sí considero, tal vez en ese aspecto, ser un poco más aceleracionista. Considero que esta cara amable del capitalismo, como decía al principio, atiende justo a políticas más de orden, sí, de esta negociación tecnocrática,
de esta búsqueda del bien común, no porque nos va a beneficiar a todos por igual, pero sí porque al menos en la medida de que los más grandes obtengamos más beneficio, podemos asegurar que los más pequeños pues obtengan algo parcialmente beneficioso, ¿no? Ahora no, ahora ya es yo tomo todo y de paso te doy un golpe. Pero al final, ¿a qué nos va a llevar a eso? Sí. Por eso, pues, Mark Roney lo definía como ya no es que se va a reorganizar, es que va a haber una fractura de la política y nosotros sabemos lo que hay en las fracturas. Hay pues violencia entre estados, hay guerra, hay muerte, que bueno, ya estamos en un periodo, ya hay muchas guerras, actualmente en el mundo hay más de 60 frentes abiertos en distintas partes del mundo, donde mueren personas, no solo por la violencia directa de las balas, sino también por el hambre, también por la falta de infraestructura pública que jamás se aseguró. Y creo que sí, lo que se viene en la política a largo plazo va a ser una imagen más cruenta de eso que ya se está viviendo, ¿no? Pero al final esta política del fin, ¿a dónde nos va a llevar? Y yo creo que esto lo conectamos un poquito con lo que ya discutíamos en la sesión anterior sobre las distopías. Sí. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Un apocalipsis tipo Mad Max o Fallout? Ahora es la única decisión que nos queda. Yo diría que volvemos a la situación que presentaba Rosa Luxemburgo en esa hermosa frase entre socialismo o barbarie. En este momento, bueno, está muy lejos del socialismo como respuesta, ¿no? Frente a lo que está ocurriendo. Y ahora lo que se presenta a la barbarie, y es más fácil imaginar esos horizontes distópicos en Fallout, en Apocalipsis Zombies o las nuevas películas de Hollywood que están por venir, ¿no? Que se están influenciando en esa situación actual. Pero yo también por el otro lado diría que la situación que presenta la extrema derecha, con ese discurso tan visceral, tan real de lo que va a ser del capitalismo, que te dice que no es por el bien de todos, sino que es por el bien de la acumulación de la ganancia, por el bien de los multimillonarios, también está presentando una especie de respuesta dialéctica, una contraposición, ¿no? Porque la historia no es lineal, sino que la historia se presenta en facetas y se presenta en choques, ¿no? Entre fuerzas sociales. Y más allá de la geopolítica o de lo que está haciendo China, Estados Unidos o Rusia, yo quiero enfocarme en lo que está ocurriendo en el aspecto doméstico. ¿Qué está ocurriendo entre las clases sociales? ¿Qué está ocurriendo en lo que me pondría aquí mi medalla marxista? Diría la lucha de clases. Y en ese aspecto, a mí me parece que si el capitalismo y la extrema derecha están presentando un discurso más visceral de lo que son, y están presentando lo que son sin máscaras, también la izquierda se está presentando así. En el aspecto narrativo, en el aspecto discursivo, en el aspecto lingüístico, en el vocabulario. Y en ese aspecto, a mí me parece muy importante que la nueva izquierda que se está configurando a nivel mundial, por ejemplo, el caso de Zoran Mandami en Nueva York, el caso de Your Party en Inglaterra con Jeremy Corbyn y Sultana, o el caso de la Francia insumisa de Mélenchon, o aquí en América Latina con los partidos y los movimientos de izquierda progresista, están en una narrativa en contra de los multimillonarios, en contra del fascismo, en contra de la extrema derecha, que es una extrema derecha racista, homofóbica, clasista, etcétera, en contra de todos esos individuos que no existían en el aspecto discursivo en el neoliberalismo. Ahora es una izquierda, no diría que es una izquierda radical que en un momento va a chocar con el capitalismo, pero es una izquierda que se está construyendo en esa narrativa. Y a mí me parece un aspecto positivo. En ese aspecto la narrativa ahora está cambiando. Si ellos son los monstruos, ahora nosotros reconocemos a los monstruos y luchamos contra los monstruos en ese aspecto tal cual lo que son, ¿no? Una clase contraria a nuestros intereses. Pero lo curioso es justo como ¿qué es lo que pasa cuando ni entre los monstruos se reconocen, no? Entonces a mí me llama mucho la atención justamente las declaraciones de Macron, las declaraciones del canciller de Alemania, Friedrich Merz, sí, donde hablan a no ceder contra los grandes poderes, como si ellos no fueran el G7, poderes. Como si ellos no fueran el G7. Entonces, sí, claro, que si tú ves el tamaño de la economía que tiene el primer, el segundo y el tercer asiento, pues sí, ahí entiendes su temor. Realmente ellos nunca fueron una gran potencia cuando ves el verdadero peso de Estados Unidos o de China ahora. Sí. Entonces ya se tienen que replantear el hacer un frente común. Pero
¿qué es lo que pasa con todas estas fuerzas que no entran dentro de su esquema de resistencia? Porque al final es, bueno, los 5 asientos restantes del G7, ¿cómo nos protegemos del más grande? Sí. Y no hay otros 190 países en el mundo. Pues, ¿qué es lo que van a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar? Y también creo que ese es el problema de ver todo a través de los lentes de la geopolítica, porque desde ahí se desgasta el análisis y no entiendes lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿quién dijiste que Starmer dijo eso? De no ceder ante los grandes poderes. El canciller de Alemania. El canciller de Alemania. Bueno, fue Emmanuel Macron. Bueno, cuando mencionan eso de no ceder ante los grandes poderes, desde el aspecto discursivo, ¿quiénes son los grandes poderes, no? ¿Quiénes son los grandes poderes? Porque si los grandes poderes son Estados Unidos, a mí me parece que ahí se reduce el análisis. Y si no responden a los grandes poderes como Estados Unidos, a mí me parece que sí responden a otros grandes poderes, que son las multinacionales, los millonarios de sus propios países, que ahora se están viendo enfrentados frente a los intereses de Trump y del establishment o de la oligarquía americana. Y en ese aspecto, si los Estados Unidos son un gran poder, si las empresas multinacionales y millonarios son otro gran poder, a mí me parece que hay un tercer poder, que también es el poder de lo que se diría popularmente como el pueblo, ¿no? Y en ese aspecto, ese gran poder no está representado ni en los organismos internacionales, ni en los acuerdos frente a las agresiones imperialistas, ni en los discursos que supuestamente pretenden buscar defender Europa, ¿no? En ese aspecto, es claro que la Unión Europea puede enfrentarse frente a los grandes poderes en Estados Unidos, pero ¿por qué no se enfrenta a los grandes poderes en Europa, como las empresas militares que financiaron el genocidio en Gaza, cuando deberían enfrentarse a esas verdaderas cuestiones, ¿no? Al enemigo en casa? Bueno, es que sigue siendo su cartera, son su fondo. Sí, exacto. Y pues al final, incluso pensando de dónde entra el caminito por el que se infla económicamente pues estas potencias, ¿no? Y pienso en, por ejemplo, lo que decía en Davos Scott Bessent, que es el director del Departamento de Tesoro en Estados Unidos, el secretario, ante lo que era una muestra de rechazo a la política expansionista por parte de Dinamarca, cuando un grupo de un grupo que tenía inversión en fondos del tesoro, que han sido históricamente a nivel global los fondos más estables que te generan rendimientos en corto, mediano y largo plazo, pues decidieron venderlos porque esta calificadora consideraba a Estados Unidos como un país de riesgo. Y pues ante el temor de que se fuera a dar una acción en escalada, pues deciden salir y decir, no hay que apresurarnos, Estados Unidos no es un país de riesgo. Al contrario, por la fuerza que Estados Unidos está proyectando, conviene invertir, hay que mantener los fondos del tesoro intocables, ¿no? Porque al final es este dinero el que utiliza el gobierno para inyectarlo a su cuerpo militar, para inyectarlo a sus proyectos coloniales. Bueno, o sea, ellos saben cómo etiquetan todos estos gastos, pero estos fondos, que es inversión al final de otros países, de otras instituciones bancarias, de privados, que le están inyectando a Estados Unidos y están reproduciendo su dinámica de proyección de fuerza. Sí, ¿en qué mundo cabe, por ejemplo, en el que un país como Estados Unidos no tenga seguridad social, pero inviertas 4 billones de dólares en financiamiento para armas en Israel, ¿no? Entonces, estamos en un punto en que ahora el mercado internacional y las finanzas se están regulando o están dominadas enteramente por el actual militarista de los gobiernos. A mí me parece que no solamente el rearme militar y las amenazas o las agresiones imperialistas son producto de la lógica de Trump o su discursiva o de la extrema derecha, sino que es producto de esas multinacionales que por tanto tiempo han producido este arsenal y ahora necesitan explotarlo en el mercado para conseguir nuevas inversiones, para acumular más ganancias, que al final es la propia lógica del mercado y de la sociedad en su conjunto.
en ese aspecto, yo creo que lo que estamos viendo a principios de año es todavía mínimo o todavía es moderado con lo que va a ocurrir en los próximos meses. Porque si ahora estás viendo que Trump en Davos está advirtiendo abiertamente que fue oportuno el genocidio en Gaza para tener inversiones ahora en resorts, pues quién sabe con lo que venga, ¿no? Con las nuevas agresiones a Venezuela, con lo que ocurre en Cuba, con lo que ocurre en México, con lo que ocurre en Colombia, con lo que ocurre con Groenlandia. Y bueno, también otro elemento que pone una piedra más a la balanza de la catástrofe es pues también el nuevo rol que la IA está teniendo en todo esto. Porque al final una de las principales discusiones que ahorita está sucediendo en Davos es el uso de la IA para procesos gubernamentales, pero también para procesos de bolsa. Justo de parte de Reino Unido había una especie de llamada a implementar, al menos internamente ellos en su sector financiero, sí, una mayor regulación en el uso de IA para la proyección de bolsa y de inversiones, porque se está automatizando todo con la tecnología artificial. Y esto también, ¿cómo lo podemos interpretar? Como una especie de embate hacia el trabajo, hacia la figura del trabajo mismo, como pues está habiendo un desplazamiento de trabajadores por una automatización, donde ahora ya solo son 5 o 6 técnicos que están llevando este proceso de meter prompts. Otra vez resuena la frase de Marx cuando dice que la historia se repite como comedia, y estamos regresando a un episodio de la historia en que hay una gran cantidad de gente desempleada como existía en el siglo XIX, ¿no? Gente echada de las fábricas por la propia producción y tecnología o la técnica. Y a mí me parece no solamente amenazante lo que está ocurriendo en el mercado o en las finanzas con el uso de la IA indiscriminado, ¿no? Para expulsar gente del mercado laboral o para asegurar más ganancias para las multinacionales o para los multimillonarios, sino que también me da temor en el aspecto de el control mediático de la extrema derecha y de los multimillonarios a partir del uso de la IA, por ejemplo, en la generación de algoritmos para consumir o no consumir de acuerdo a las necesidades del mercado y de estas empresas, o para la difusión de discursos de odio, ¿no? Como el caso de X, que ahora está plagado de bases de apoyo MAGA que justifican el discurso tan violento como es el de Trump o como es el de otras figuras de extrema derecha en el mundo. La capacidad técnica e ideológica que tiene la extrema derecha para captar el discurso público en la opinión pública hoy a mí me parece algo dramático. De algo dramático que la izquierda todavía no comprende del todo, ¿no? Y pensándolo también desde esta línea de la IA, como por ejemplo se intensifican los discursos de odio. Ahora ya ni siquiera, bueno, pienso en los viejos memes. Antes todavía se ponían un poquito de empeño en crear sus caricaturas para demeritar a un grupo racial o a un político, una persona que no les parecía. Sí. Pero ahora ya meten un prompt en IA, les arroja un dibujo, una imagen y automáticamente gana fuerza su discurso. Ahora lo impresionante es cómo hay también el uso de la IA para pues difundir las fake news, para crear videos donde por ejemplo se pinta principalmente para atacar a grupos raciales. He visto mucho en threads difusión de videos o por ejemplo para marchas, para decir que es que mira este candidato, mira cuántas personas están marchando a favor de Trump, mira cómo están, o por ejemplo esta izquierda radical que está destrozando cosas y ponen una imagen hecha en IA total, o sea, donde incluso ni siquiera usan una IA buena. Ahí salta la persona con 6 dedos. Entonces es increíble también cómo la misma tecnología pues está prestando para este uso de discursos de odio. Al final yo creo que los medios de comunicación
y digitales cooptados por la derecha han sido muy útiles para ellos en el término electoral. Creo que no se puede entender la victoria de Trump hace los años sin comprender el aspecto mediático que causaron las redes sociales. O incluso Milei, ¿no? Que enteramente hay estudios políticos desde la ciencia política que han demostrado que parte del triunfo electoral de Milei entre una generación de hombres jóvenes entre 18 y 25 años fue producto de las redes sociales, ¿no? Y producto de ese algoritmo financiado por Elon Musk o por estos multimillonarios de la informática que eligen específicamente poblaciones electorales que son captables frente a cierto discurso político. Ahora, con el uso de la IA, a mí me parece mucho más crítica esta situación. Ya estamos en una era en que la propaganda esparcida por la extrema derecha y por estos discursos de odio se ha vuelto tan real que ha reemplazado lo real, ¿no? En términos lacanianos, diría yo. Y en ese aspecto, me parece que, claro, o sea, uno como sociólogo puede ser la respuesta sencilla es que tengas un pensamiento crítico y sepas discernir las fake news. Pero bueno, seamos sinceros. En el aspecto de un medio tan pequeño como este, por ejemplo, enfrentándose a las grandes compañías mediáticas, ¿qué posibilidad tenemos, no, de realmente afrontar no solo a la extrema derecha, sino también al narrativo del capitalismo en este periodo? En el Congreso británico, allá en Westminster, le llamaban la AI Stress Test para los servicios financieros que mencionaba. Cómo los limitas, pero cómo compruebas también su efectividad. Yo creo que definitivamente tenemos que llevar estos test de IA y evaluar, claro, su condición como herramienta, pero en ningún momento humanizarla. Sí. Reconocer que la IA no puede reemplazar la discusión política, no puede reemplazar la actividad humana, económica, social, cultural y pues mucho menos el trabajo. Exacto. Entonces, bueno, aquí yo creo que ya nuevamente estamos en esta posición de, pues, o sea, cómo se puede ir y llevar esto más allá de la discusión, cómo también podemos, pues, comprender que, o sea, la IA llegó para quedarse y para reconfigurarse y reacomodarse tan solo ahora en el mercado económico. Por ejemplo, vemos que el CEO de Nvidia ahorita está haciendo su tour porque justamente la IA se está empleando en todos los sectores industriales, sociales, políticos. Ahora, o sea, sí. ¿Cuántos políticos no están utilizando la IA para desarrollar sus políticas públicas, para desarrollar sus manuales de gobierno? Vaya, pero pues esto otra vez nos lleva a pensar, pues, cuáles son estos stress test que debemos de llevar, pues, para mesurar un uso efectivo de esta sin que reemplace la capacidad humana. Yo diría que la IA no es malvada en el aspecto técnico-moral. Claro que es producto del capitalismo, en términos tecnológicos, como el Internet es producto del capitalismo. Pero no son malas en esencia, sino que es malo como medio para ciertos intereses y para ciertas clases. Hay una historia muy bonita de la revolución industrial en Europa en el siglo XVII-XIX, en que surgió un movimiento que se llamaba el movimiento ludista, ¿no? Que frente a la creación de la gran industria, se crearon grupos de obreros que tenían miedo de las fábricas y de las máquinas dentro de las fábricas porque las condiciones de pauperización en las que se encontraban ahí eran terribles. Entonces la respuesta política de esos grupos era quemar o hacer colapsar las máquinas, ¿no? Había un aspecto político que era comprensible o justificable, pero realmente al final el movimiento se dio cuenta que la tecnología no era la malvada, sino que eran los capitalistas que construían esas máquinas. Y a mí me parece que ahora el problema también es ¿no? El problema no es la IA ni el uso de los algoritmos, sino es quién controla esos algoritmos y esa tecnología. Y aquí, y para ir también cerrando ya este capítulo, ahí va la recomendación del libro. Hay un libro muy bueno
de un autor muy reciente y que de hecho está publicando y está produciendo mucho contenido audiovisual que me parece muy bueno, que es Yaros Varoufakis. Fue ministro de Economía durante la crisis de 2008 en Grecia, miembro de Syriza, un partido de izquierda. Y él tiene un libro que se llama Tecnofeudalismo, en el que plantea la idea de que hoy la economía y la producción de tecnología y el mercado laboral están controladas por algoritmos, por estas grandes compañías. Y el problema ahora se encuentra para la izquierda en cómo democratizar estos algoritmos, ¿no? Cómo democratizar este uso tecnológico y digital para la gente y no para esas compañías que propician golpes de Estado, propician invasiones imperialistas, propician genocidios, propician una dislocación completa del mercado, etcétera. Entonces, bueno, ahí va esa recomendación. Y yo me quedaría con esa respuesta al final de este podcast en el que discutimos cómo luchar contra ese tipo de narrativas y discursivas, ¿no? Que se están generando desde Davos, desde individuos como Trump, desde la extrema derecha, desde movimientos políticos ajenos realmente al interés de las personas o de las mayorías. Pues me parece un gran cierre. Realmente creo que el pensar y reconocer que la IA está asumiendo incluso funciones de capacitación. Igual también para ir cerrando, si bien mencioné que por parte del Congreso británico se quiere pasar esta ley para regulación de la IA en procesos financieros, por otro lado, por parte del ministro de Gobierno, se quiere fomentar el uso de la IA para capacitación de burócratas. Entonces... y un ministro laborista, aparte. Entonces, justamente, ¿dónde están los límites de su uso y la ponderación entre el beneficio y el reemplazo? Yo creo que esas son tareas que nos quedamos para pensar y pues continuar la reflexión, porque al final esto ya es algo que forma parte de nuestras vidas. Ya es cotidiano, nunca se agota el debate. Definitivamente no. Nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Gracias por escucharnos.